Hola, soy el tío Chins, bienvenidos a mi comedor familiar, vamos a escuchar las historias que más les gustaron este año. En esta historia, el protagonista fue mi abuelo. Él nos platicó que cuando era niño vivía en un ranchito con sus padres y sus hermanos, y que un día él enfermó gravemente, estando muy lejos de la civilización y en una época en donde no había tantos adelantos como ahora. Fue imposible llevarle un doctor, por lo que una noche, estando ya muy mal, mi abuelo nos cuenta que ya no respondió más y sintió que su alma abandonó su cuerpo y se vio a sí mismo encima de este, ya sin vida. Nos narró también que vio como sus padres y sus hermanos lloraban tristes ante él, despidiéndose y sufriendo por él. Entonces, su madre, que era muy católica y recordando lo que sus ancestros platicaban, se le hincó a un lado a mi abuelo y pegándose a su oído empezó a rezarle con rosario en mano y a pedirle que regresara a la vida. Entonces mi abuelo nos contó cómo sintió que sin él pensarlo, regresó de nueva cuenta a su cuerpo y empezó a vivir nuevamente, ante el gusto enorme de sus familiares que ya no lo contaban en este mundo. Pasaron los años, muchos ya, siendo mi abuelo una persona ya mayor. Empezó a estar enfermo, se habían venido a vivir a la capital, aquí había hecho su vida con mi abuela y tuvieron varios hijos, así que ya grandes sus hijos lo llevaron a que le hicieran varios estudios y el médico les indicó que su corazón ya no estaba muy bien y le quedaba poco tiempo en este mundo. Así que efectivamente al mes de esto, el abuelo nos abandonó. Ese día se le veló, había partido a las 12 de la noche, curiosamente se había ido a la medianoche. Por ese motivo y en lo que se hicieron los trámites que se hacen para un velorio, el cuerpo llegó por la mañana y se decidió que se le velaría todo ese día y hasta la mañana siguiente, y así se hizo. Transcurrió ese día, y por la noche, algunos familiares decidieron retirarse a descansar, por lo que nos quedamos mi madre, algunas tías y yo. Íbamos a pasar toda la noche ahí, acompañando por última vez al abuelo. Así sentados, dormitando a veces, platicando otras y rezando, nos dieron las 12 de la noche. El ataúd estaba cerrado, cuando de pronto, ya a las 12 en punto, se escuchó un fuerte golpe que provenía de dentro de la caja del abuelo. Corrimos a ver qué era lo que pasaba y pudimos ver al abuelo con los ojos muy abiertos y con un rictus de terror. Mis tías abrieron la caja, pensando tal vez que el abuelo aún vivía, pero al revisarlo, nos dimos cuenta que el cuerpo del abuelo ya estaba completamente frío, que solo sus ojos se habían abierto desmesuradamente y que tenía un fuerte golpe en la frente. Al ver todo esto, mis tías corrieron a buscar un médico. Afortunadamente encontraron a uno, el cual revisó el cuerpo del abuelo y les explicó que este había tenido una reacción como si se hubiera querido sentar. Por eso, al estar la caja cerrada, se había dado un fuerte golpe en la cabeza, pero que el abuelo ya tenía más de 24 horas que se había ido al otro mundo y que era muy extraño lo que había ocurrido. Así las cosas, lo volvieron a acomodar en la caja. Curiosamente le pusieron en las manos un rosario que seguramente se le había caído cuando lo revisó el doctor. Mis tías preguntaron quién se lo había puesto, pero no obtuvieron respuesta. Entonces la hermana menor de mi abuelo se acercó y se puso pálida y se dirigió a nosotros diciendo con lágrimas en los ojos: ese rosario era de mi madre y fue con el que le rezó a Pedro cuando le pidió volver a la vida hace ya muchos años. Es el mismo, pero no puede ser que lo tenga. Yo se lo puse a mi madre dentro de su caja el día que la sepultamos. Se fue con ella. Ya convencidos que el abuelo se había ido, lo despedimos, pero a partir de ese día y por mucho tiempo, en el cuarto donde él dormía veía su sombra. Él siempre usó sombrero, y así se le veía con su sombrero y deambulando por todo el cuarto. Ahora nos preguntamos: ¿cuánto tiempo estaría mi abuelo en el otro mundo realmente? ¿Cuándo nos dejó ya anciano? ¿O cuando de niño se fue y por algún extraño motivo decidió regresar? Nunca lo sabremos, tal vez. Nunca. Esta historia que les voy a platicar me la contó mi mamá. Ella era persona de rancho y se sabía muchas historias así.
Esta era una familia como muchas otras, los padres y su pequeño hijo. Ellos solo habían tenido un hijo varón, por lo que desde pequeño lo consintieron dándole todo. No había cosa que el niño no pidiera que tanto su mamá como su papá le concedieran. Así transcurrieron 8 años. El pequeño Víctor seguía creciendo, pero cada vez su comportamiento era peor. Ya no obedecía y era caprichoso y grosero con sus padres, hasta que un día Víctor cayó enfermo. Empezó con un pequeño resfriado que se fue complicando cada vez más. Su madre lo cuidaba día y noche, aun a costa de su salud, pero cuando trataba de darle sus medicamentos, el pequeño de un manotazo le tiraba todo, incluso hasta le daba de patadas para que ella no se acercara. La situación de Víctor se agravó y después de algunos días, él se despidió de este mundo, dejando a sus padres con una honda tristeza. Ni mimos ni cuidados lo pudieron salvar. El niño se fue a los 8 años, agobiado por una rara enfermedad. Se lo llevaron pues a enterrar. Su mamá, extrañándolo mucho, decidió ir a dejarle diariamente flores a donde estaba enterrado. Así lo hizo y al siguiente día llegó con su ramo de flores blancas, pero al llegar a la tumba de Víctor, retrocedió horrorizada, saliendo de la tierra recién colocada. Estaba la mano del pequeño, que sobresalía de la tumba. Inmediatamente fue a buscar al personal del cementerio, los cuales cavaron y volvieron a acomodar al pequeño cuerpo en su lugar. La señora pensó que algunos vándalos habían hecho esto y les pidió a los señores que la ayudaron que tuvieran más cuidado hasta que le hicieran un sepulcro al pequeño. Al otro día, la señora regresó a llevarle flores nuevamente a su hijo, encontrándose con la misma escena del día anterior, la mano de Víctor saliendo de entre la tierra. Ella volvió a buscar al personal para reclamarle, pero uno de ellos, sorprendido, le dijo: «Señora, yo estuve vigilando, nadie entró ni salió, la mano solo apareció ahí, se lo juro». Ella obviamente no le creyó nada y enojada amenazó con llamar a la policía. Pero la situación siguió siendo la misma. La manita diariamente volvía a aparecer, incluso esta ya estaba en estado de descomposición, y los padres hicieron colocar una placa de cemento con los datos del niño para que esta fuera su tumba. Así, pensaron se terminaría al estar viendo que esto pasaba, pues se encontraban ya desesperados. Al otro día de colocada la placa, regresaron como era su costumbre visitar a Víctor y horrorizados vieron que entre el cemento, que estaba agrietado, sobresalía nuevamente la mano del pequeño. Desesperados, decidieron quedarse esa noche a vigilar ellos mismos la tumba. Así lo hicieron. Dieron las 4 de la mañana y nada había sucedido, hasta que del sepulcro del niño se escuchó un fuerte ruido y nuevamente la mano salió de entre la tierra y el duro cemento, pero esta vez una pequeña sombra apareció ante ellos. Era su hijo, que de alguna manera regresó desde el más allá. El pequeño se arrodilló ante ellos como suplicando su perdón y desapareció como había aparecido. Al paso de los días la mano seguía saliendo, hasta que varias veces sus padres llegaron en la noche a visitar el cementerio, hasta que un día la señora se acercó y tomó la pequeña manita descarnada y la besó, diciéndole: «Hijito, vete a descansar ya, estás perdonado por todo lo que hayas hecho, que a fin de cuentas fue nuestra culpa. Vete a descansar, pequeñito, te amamos y nunca vamos a dejar de hacerlo, pero sigue tu camino, te recordaremos siempre». Así siguieron los padres de Víctor visitando el cementerio. La mano del niño jamás volvió a salir. Al parecer, por fin había encontrado el descanso eterno. La historia comienza cuando yo era un niño. Una de mis tías vivía con otra tía más y se hacían compañía, ya que ambas estaban solas, nunca se casaron ni tuvieron hijos. En cierta ocasión decidieron cambiarse a una casita que tenía un primer piso y ahí es cuando comenzaron las cosas extrañas.
Esta casa tenía la escalera justo en medio, era una escalera con descanso y mi tía la mayor comenzó a decir que ahí veía una gárgola. Yo aún un niño, no entendía bien a qué se refería mi tía, pero mi otra tía y mi mamá le decían que seguramente solo era su imaginación, ya que en la escalera, concretamente en el descanso, no había nada, la vida siguió su curso y las cosas eran relativamente normales. La excepción era la gárgola imaginaria de mi tía, ya que nadie más la veía. Recuerdo que en alguna ocasión, mi mamá y la otra tía comentaban que tal vez era una sombra que proyectaba algo parecido a una gárgola, que tal vez eran los nervios de mi tía o que simplemente las gárgolas le daban miedo y por eso insistían que veía una en el descanso de la escalera. Pasó el tiempo y en una ocasión, mientras estábamos de visita en esa casa, mi tía subió corriendo, estaba demasiado espantada, a mi otra tía y a mi mamá les costó mucho trabajo tranquilizarla. Cuando finalmente lo hicieron, mi tía, llorando, les dijo que la gárgola le había dicho que ya era tiempo de que se la llevara. Mi mamá y mi otra tía intentaron calmarla sin mayor éxito. Mi tía estaba realmente aterrorizada y a partir de entonces no volvió a ser la misma. Los días siguieron pasando, íbamos más seguido a visitarlas, mi mamá preocupada porque mi tía vivía en un estado de pánico constante, era muy difícil que bajara esas escaleras, procuraba no salir a ningún lado, hasta que en una ocasión, tuvo que hacerlo por problemas de salud que le estaban provocando sus nervios y el miedo constante en que vivía. La llevamos al doctor y de regreso, estaba extrañamente calmada, se veía resignada. Al llegar a la casa, un vecino nos detuvo para preguntar sobre la tubería de gas que estaba compartida. Mi tía, contrario a los hábitos que había desarrollado en estos meses, nos dijo que iba a subir sola. No tardamos ni 5 minutos con el vecino y cuando finalmente entramos y subimos la escalera, mi tía no estaba por ningún lado. Buscamos por toda la casa, pero ella no estaba, no había manera de que hubiera salido por otra parte de la casa. Nosotros estuvimos en la única puerta de entrada todo el tiempo y ella jamás pasó por ahí. Mi tía simplemente desapareció. Se dio aviso a la policía, revisaron la casa de arriba y abajo, pero jamás hubo un leve indicio de lo que le había pasado a mi tía. Pasaron los años, yo crecí para convertirme en contratista, siempre me quedó la duda sobre lo que le había pasado a mi tía. Se descartó que hubiera sido un secuestro, ya que nunca se encontraron chapas forzadas, ni ventanas rotas. A mi tía, simplemente, se la tragó la tierra. En cierta ocasión me llegó un contrato para demoler y volver a levantar una casa. Mi sorpresa fue mayúscula al darme cuenta de que la dirección me indicaba aquella casa donde mi tía desapareció. Reuní a mi equipo y partimos hacia el lugar. Luego de obtener los permisos pertinentes, programamos la demolición para una semana después del día en que llegamos, lo cual me dio tiempo de visitar aquella casa por dentro una última vez antes de demolerla. El ambiente era triste y gris, la casa no se encontraba deteriorada y contra mi voluntad llegaron todos los recuerdos de lo ocurrido a mi tía. Comencé a subir las escaleras y sin pensarlo me detuve en el descanso, me hundí en mis pensamientos, en medio de aquella penumbra, ya que ya habíamos cortado el suministro eléctrico. Pensaba en mi tía y me preguntaba qué sería lo último que ella habría visto en esa escalera, cuando una voz escalofriante me sacó de mi trance. ¿Quieres ser tú el próximo? Delante de mí estaba una gárgola, de ella había procedido aquella cavernosa y oscura voz. Mi corazón amenazaba con salirse de mi pecho por el miedo. Reaccioné cuando aquella cosa comenzó a reírse y bajé los escalones de 3 en 3. Tropecé al final y caí, pero me levanté de inmediato para salir corriendo de aquella casa. Di la orden de que aquella casa se demoliera al día siguiente, argumentando el falso pretexto de que teníamos un nuevo contrato. La casa fue demolida al día siguiente. Después de demoler la casa, me contactó el dueño del terreno para decirme que abandonara todo, que solo tenía dinero para pagarme la demolición. Estaba notablemente nervioso. Yo no quise preguntarle más y agradecí que pudiéramos irnos de aquel lugar, esperando que mi tía, estuviera donde estuviera, pudiera al menos encontrar la paz. Me enteré después por vecinos que nunca se volvió a levantar esa casa y que decían que nadie quería pasar por el lugar de las ruinas, ya que aseguraban que por la noche desaparecía una gárgola, furiosa, con ojos rojos, volando por el lugar, maldiciendo porque su casa había sido derribada.
Les voy a contar lo que me ocurrió el día en que mi abuela partió al otro mundo, ya que fue algo que me asustó bastante. Los pondré en contexto. Mi familia y yo nos fuimos a vivir a una nueva casa, la cual quedaba relativamente cerca de donde vivía mi abuela, motivo por el cual ella nos visitaba cada fin de semana y mientras su salud se lo permitió. Con el pasar de los años, esa casa fue adquiriendo una forma nueva, se construyó mi recámara, pero esto ya no lo vio mi abuela, quien debido a su salud tuvo que suspender sus visitas y ya nunca pudo ver las mejoras que se hacían a la casa. Debo mencionar que mi recámara fue construida donde antes solo hubo patio y ella no se enteró de esos planes. La salud de mi abuela se deterioró cada vez más, hasta el día en que llegó lo inevitable. Les avisaron a mis papás que ella ya había partido y ellos se fueron de inmediato. Por cuestiones laborales, yo tuve que quedarme en casa. Esa misma noche mi mamá me habló por teléfono para avisarme que ella y mi papá se quedarían toda la noche en donde velaban a mi abuela. Le dije que estaba bien y así me dispuse a pasar la noche para al día siguiente ir a despedirme de mi abuela, ya que el lugar donde la velaban quedaba muy lejos de mi casa. Por esos días habíamos recogido a una perrita de la calle, pero como teníamos más perros y aún no se habituaron a ella, esa perrita dormía en el baño y en el día tenía un lugar solo para ella en el patio. Al caer la noche, llevé a la perrita al baño. Una vez me disponía a acostarme, cerré la puerta del baño con llave, asimismo lo hice con la puerta de entrada y me dispuse a irme a dormir. Llevé a mis perros a dormir conmigo, ya que la casa era algo grande y el patio muy extenso. Me preocupaba que alguien pudiera meterse a la casa pensando que ésta estaba sola, así que confié en que mis mascotas me avisaran si algo extraño ocurría. Decidí dejar la puerta de mi recámara abierta, cubriendo la entrada únicamente con una cortina negra, y acto seguido me metí en la cama para dormirme. Dormí un rato, ignoro el tiempo exacto, pero de pronto algo me despertó. Cuando abrí los ojos, lo primero que percibí fue una luz muy fuerte. Me tomó unos segundos para darme cuenta que era la luz de un foco. Alguien había prendido la luz, suponía yo que provenía del comedor. En ese momento mi mente trabajó a 1000 por hora, estaba seguro de que alguien se había metido a mi casa. Mi temor se había hecho realidad. Quien quiera que hubiera entrado no se iba a detener y iba a entrar a mi recámara. No lo mencioné antes, pero en esa época que les estoy contando yo ya era un adulto hecho y derecho, así que muy temeroso, no teniendo otra opción, me armé de valor, ya que no tenía nada con que defenderme y decidí salir de mi recámara para comprobar quién y cuántos se habían metido. Nunca reparé en que mis perros ni siquiera habían ladrado para dar una señal de alarma. Cuando salí de mi recámara, me quedé petrificado. La puerta del baño, que estaba justamente junto a la de mi recámara, estaba totalmente abierta. Yo me había asegurado de ponerle llave, pero ahora estaba abierta. La luz estaba encendida. La perrita estaba fuera del baño, recargada contra una de las patas de la mesa del comedor, con un gesto de terror, como si alguien lo hubiera obligado a replegarse contra ese mueble. Su mirada era insistente, como si hubiera visto a una persona, mejor dicho, algo que no era de este mundo. En ese justo momento, mi sexto sentido me hizo voltear hacia la puerta de entrada, la cual aún permanecía con llave, y la vi. Era mi abuela, iba saliendo de la casa. Me quedé petrificado. Una vez me recuperé un poco, regresé a mi recámara. No pude dormir toda esa noche. Dormí un rato cuando finalmente los primeros rayos de sol iluminaron la casa. Al día de hoy pienso en que mi abuela vino a despedirse de mí, pero ella ignoraba la existencia de mi recámara. Ella buscó únicamente en la casa que ella conocía. Como dicen en una película muy famosa sobre estos temas, ella vio solamente lo que quería ver. La percepción que tenía sobre una casa que conocía mientras estaba en este mundo, en el otro mundo la percepción debe ser muy diferente y congelada en los recuerdos de la propia persona que ya está más allá de este mundo terrenal. Hablo y lo de la vez que fui con mi familia a Xochimilco a comprar carnitas y empezó este extraño caso. Resulta que mi esposo cada año nos llevaba a comer a Xochimilco ricas carnitas y rica barbacoa, pero esa vez no recuerdo por qué. Mi esposo y mi hijo fueron a comprar varias cosas
yo otras, y por causas del destino nos separamos. Mi esposo y mi hijo se fueron juntos y yo por mi lado. Cuando nos reunimos para regresar a casa, vi que venían cargando una caja de cartón y traían una cara de felicidad que ni en quincena. Así que les pregunté qué traían ahí y oh, sorpresa, habían comprado 10 pollitos pequeños. Pero no solo eso, acostumbrado a mi esposo a regatear, lo hizo con el vendedor, pero este no quiso hacerle descuento, aunque hizo algo mejor, mucho mejor a sus ojos. Le dijo que si se llevaba 10 pollitos le iba a dar pilón. Sí, aunque usted no lo crea, le regaló otro hermoso, rozagante y bello pollito, asegurándole que esos 11 seres indefensos se convertirían muy pronto en unas regordetas y prolíficas gallinitas. Así que felices con su compra, mi hijo y mi esposo llegaron a la casa, les acondicionaron un lugar, invirtieron en su alimentación, haciendo planes de cómo en un futuro no muy lejano iban a ser unos potentados avícolas y se iban a encargar de llenar mínimo la Ciudad de México de huevo de sus ponedores y hermosísimas gallinitas. Y pasaron los días, no muchos porque esos plumíferos crecen pronto, y es aquí donde empieza lo extraño de todo este asunto. Las otroras hermosas gallinitas se nos voltearon en el camino. Sí señor, no eran gallinas. Todos, absolutamente todos eran gallos. Sí, 11 cantadores, hermosos y peleaneros gallos. Créanlo o no, las gallinitas muy bien disfrazadas se habían quitado la marca y estampa de muchachas y habían resultado gallitos a los que había que tener mucho cuidado cuando se les alimentara, porque aparte de quitarse el disfraz, resultaron medio agresivos y se le iban a uno a picotazos, tal vez porque como los buenos machos trataban de marcar su territorio. Así las cosas, y no dejando de lado el plan de crecimiento avícola de mi esposo, a este se le ocurrió la brillante idea de que se necesitaban gallinas para que eso creciera, y mención aparte, los gallitos se tranquilizaran desfogando sus ímpetus de amos del gallinero. Así que con un compañero del trabajo consiguió una gallina, sí, oyó usted bien, una única y solitaria gallina, y la llevó a la pobre dejándola en las fauces de esa bola de canijos e insaciables gallos impúdicos. Obviamente ni la gallinita ni yo íbamos a permitir una masacre en masa, así que la pobrecita corrió como pudo y salvó su plumífero traserito y se fue a esconder a la casa del vecino. Pues lo que quedó aquí fue separarla y esconderla de esos gallos pelones que no tenían decencia y todo el día gritaban y armaban escándalos. Pero la vida, justa y equitativa, les iba a dar un vuelco a esa bola de enfermos. Afortunadamente el señor que cargaba el carretón de la basura, no sé por qué, pues casi ni se notaban, oyó el escándalo de los gallos y le preguntó a mi hijo que si no quería venderlos, así que no lo pensó y se los vendió al hombre, que incluso le comentó que él sabía de esos animalitos y que algunos eran de pelea. Pero lo bueno de esta historia es que por fin íbamos a poder dormir en paz y descansar de las agresiones de los pollitos indefensos y tiernos que un día fueron, para luego convertirse en esos seres salvajes llamados gallos. Moraleja, nunca les creas a los vendedores de animalitos de Xochimilco, no vayas a querer comprar lombrices para carnada y te resulten boas o anacondas. El siguiente hilo fue enviado por Otakus al Ataque. Te agradecemos por mandar tu historia. Era una tarde de verano, estaba en la sala jugando videojuegos con mi hermano, a lo que se acerca mi mamá y nos dice que nos acostemos a dormir. Mi hermano hace un escándalo debido a que ya casi iba a ganar la partida, entonces mi mamá, al no tener otra opción, le tira una cachetada a mi hermano y lo manda a su habitación. Al día siguiente mi hermano bajó a desayunar y se le veía que estaba muy feliz, aunque lo castigaron 2 meses. Es extraño ya que mi hermano cuando lo castigan está molesto todo el tiempo, pero esa tarde se veía muy feliz. No le tomé importancia y seguí desayunando. Ese día en la escuela noté a mi hermano que estaba muy solo y eso que siempre era el más popular de su aula. Ahí fue cuando me empecé a preocupar ya que él no quería hacer nada, no quería hablar con nadie, solo sonreía. Esa tarde mi hermano no quiso almorzar, así que todos estábamos preocupados, pero mi mamá y mi papá estaban tristes.
como si algo les hubiera roto el alma y mi hermano solo se reía y mis papás no lo notaban, así que les dije: mamá, papá, ¿todo bien? A lo que mi mamá contestó como: voy a estar bien. Y se fue a su cuarto llorando. Yo no entendía nada, así que fui a mi recámara para desde ahí escuchar un grito de mi papá. Yo y mi mamá bajamos rapidísimo y encontramos a mi papá, que yacía sin vida en el piso, en un charco de líquido vital de su cuerpo, pues en el piso estaba escrito con este mismo líquido de mi papá: esto no ha terminado. Mi mamá y yo estábamos muy espantadas, pero mi hermano solo sonreía. Entonces mi mamá y yo llamamos a la ambulancia, pero no hubo salvación. Mi papá ya había partido al más allá. Mi mamá y yo estábamos tristes por la muerte de papá, pero mi mamá no notaba el estado de mi hermano y pronto noté que él no se movía del sillón, estaba sentado sin hacer nada, solo nos miraba ahora con una horrible sonrisa que lava el cuerpo. Esa noche me fui a dormir y como a las 2 de la mañana escuché a mi mamá gritando en un sonido de cortes. Bajé a revisar y encontré a mi mamá en el piso, igual que como encontramos a mi papá. Fui a verla y ella me dijo: hija, corre, ve con tu abuela, ¿no tienes a dónde ir? Pronto me voy a ir. A lo que yo respondo: mamá, ¿y mi hermano? Y mi mamá me dice: hija, tu hermano se fue al más allá hace 2 días. Diciendo esto, mi mamá dio su último respiro y me dijo adiós. Al voltear a ver a mi hermano, estaba ahí con una sonrisa macabra y sus últimas palabras fueron: adiós, hermanita, y se desvaneció en el aire. Actualmente vivo con mi abuela y estoy yendo al psicólogo, y aunque nadie me crea, lo que vi ese fin de semana, yo estoy segura que fue real. Lo que les voy a platicar nos sucedió a 3 amigos y a mí hace ya varios años. Lo que me ocurrió junto a mis amigos fue cuando teníamos 17 años, pero me marcó para siempre. En aquellos años, jugábamos juntos y nos íbamos de excursión, por lo menos así lo llamábamos. Era simplemente recorrer a pie el camino hasta el lugar donde se encontraba un lote de autos viejos, de esos pequeños que en México llamamos bochitos o escarabajos en otras partes del mundo. En ese lote había cientos de esos autos, nunca supimos por qué o quién los llevaba ahí. Lo único que separaba aquellos carritos de la gente era una alambrada, la cual nos ingeniábamos para saltar y simplemente recorrer los pasillos formados por aquellos autos, ya que todos, sin excepción, siempre estaban cerrados con llave. En una de esas tantas ocasiones, ocurrió que llovió muy fuerte mientras nosotros estábamos en el lote de autos, tanto que la calle comenzó a inundarse de una manera muy rápida, el agua subió mucho y nosotros, aún buscando aventuras, decidimos regresarnos caminando por el agua que nos llegaba casi hasta el pecho. Fue entonces que en nuestro camino de regreso nos la topamos, una mujer que estaba atravesando el agua, solo que ella flotaba por encima de esta, no tenía pies. Nos asustamos mucho y tratamos de correr, impedidos por el agua. Yo, más lento que mis amigos, me quedé atrás, pero no quería voltear. Sentía que esa mujer venía detrás de mí. Como pudimos, salimos del agua, llegamos a un lugar donde el agua ya no estaba tan alta y corrimos a todo lo que dieron nuestras piernas. No paramos hasta llegar a casa. Mi madre me preguntó qué había pasado, pero yo no quise contarle lo sucedido. Estaba seguro de que aparte de regañarme, se iba a burlar de mí. Simplemente le dije que corrimos de la lluvia y mamá pareció creérselo. Los días pasaron, cosas raras comenzaron a pasar en mi casa. Primero cosas leves, como que nos cambiaran de lugar las cosas, alguno que otro vaso que se caía y cosas de ese estilo. Al principio no le di mucha importancia, pero las cosas fueron escalando. Después vinieron puertas que se azotaban con gran fuerza, camas que vibraban de madrugada y focos que estallaban. Mi familia y yo ya estábamos asustados, no sabíamos qué hacer. Nuestra casa comenzó a tener un aspecto muy raro, como si no le diera la luz del sol a pesar de que no hubiera nubes y ya nadie nos visitaba. Siempre ponían algún pretexto a pesar de que a nadie le habíamos contado lo que estaba ocurriendo. Mis amigos ya no se juntaban conmigo y el panorama cada vez era más desesperante. Mi único escape de todo aquello era salir y sentarme en el borde de la banqueta a esperar a que transcurriera el tiempo. En una de esas ocasiones pasó por enfrente de mí una señora ya grande, volteó a verme e hizo un gesto de gran susto
susto. Yo preferí no darle importancia, pero ella me habló y me dijo: muchacho, tienes que regresar eso que te trajiste en la espalda. Yo me quedé aún más espantado de lo que yo estaba, casi llorando. Le pregunté a qué se refería. Ella me dijo que cargaba en mi espalda a una mujer que claramente no tenía pies y estaba aferrada a mí. No supe qué contestar, pero entonces recordé lo que mis amigos y yo, meses atrás, habíamos visto el día de la lluvia. Le pregunté a la señora cómo lo hacía y me dijo que simplemente regresara donde la había recogido para que ella sola se quedara ahí, donde pertenecía. Como ya era tarde, decidí posponer el regreso hasta el otro día. No tenía nada que perder con hacer lo que me decía la señora, aunque la noche fue igual de terrible que las anteriores. El consuelo de terminar con aquello me daba ánimos. Al día siguiente, temprano, no fui a la escuela y me dirigí al lote de autos. Llegué al lugar exacto donde la vimos y grité con todas mis fuerzas: aquí te quedas. Me sentí liberado y regresé a casa. Esperé a la noche y las situaciones espeluznantes continuaron. Pensé que aquella señora me había mentido y pese a todo, decidí regresar al otro día al lote de autos. Me quedé parado ahí por un rato, hasta que un señor de edad se me acercó y me preguntó si esperaba a alguien, que de ser así, no lo hiciera allí, ya que espantaban. Me reí y le dije: de espantos ya hace mucho, más que usted. El señor me miró y me dijo: como quieras. Dicen que una mujer se aparece por aquí y se va en la espalda del primero que pase. Yo la he visto y también dicen que un joven vino a dejarla aquí porque la traía en la espalda y buscó a un pobre incauto para que se la llevara, porque nunca supo de dónde la había agarrado. Luego de decir esto, el señor se fue y me dejó solo con mis pensamientos. Varios días fui al mismo lugar diariamente para ver si aquella mujer se iba con alguien más, pero ella nunca me abandonó. En aquella época yo tenía 17 años, al día de hoy tengo 57, y aunque no he aprendido a vivir con ella, sí he aprendido a tolerar sus molestos ruidos y actitudes agresivas. Me he cambiado de casa ya en 7 ocasiones diferentes y ella siempre está junto a mí, cuidándome, acechándome. Me preguntó si el dulce alivio de partir al otro mundo me liberará de ella, o es que simplemente pueda verla a la cara y finalmente ajustar cuentas, o quién sabe, tal vez ambos nos vayamos sobre la espalda de alguien más. La historia que les voy a contar me ocurrió hace algunos años, mientras trabajaba en la alcaldía Xochimilco. Soy policía. En aquella época me tocaba la zona más alejada de Xochimilco, donde hay pueblos y aún existen algunas zonas despobladas. Mi compañero y yo trabajábamos 24/24, es decir, trabajábamos todo un día completo y otro completo descansábamos. Nuestras jornadas eran regulares, casi nunca había nada que reportar, fuera de uno que otro borracho impertinente y algún accidente muy leve, como un choque de bicicletas sin nada que lamentar y cosas por el estilo. Lo que mayormente recibíamos eran llamadas de violencia doméstica, muy habituales por la noche. En esos años esa alcaldía aún era muy tranquila y todo transcurría en la mayor calma posible. De esta forma, mi compañero y yo, al no encontrar demasiada delincuencia o asuntos que necesitaran de nuestra atención continua, buscábamos lugares donde poder dormir 1 o 2 horas por noche, para poder descansar un rato y permanecer alertas lo que restaba de la noche. Procurábamos hacerlo en lugares despoblados para que no nos vieran, porque además, dormir en el trabajo estaba penado, pero a final de cuentas, éramos seres humanos que necesitaban un poco de descanso para continuar trabajando. En una ocasión, nos acercamos a un lote baldío muy grande, donde jugaban fútbol y metimos la patrulla para poder descansar lo necesario. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, mi compañero era quien manejaba la unidad y nos adentramos en el baldío bastante para que la patrulla no fuera vista y pudiéramos reponer fuerzas con esa siesta tan necesaria para nosotros. Mi compañero se durmió casi al instante. Yo, por alguna extraña razón, no podía conciliar el sueño. Estaba incómodo, pero no por estar a bordo de la unidad, ya que había dormido ahí, sentado, cientos de veces. Más bien era algo que me ponía nervioso y en alerta, como si mi sexto sentido me avisara que iba a pasar algo y que no debía dormirme. Me mantuve así unos minutos, cuando a lo lejos, vi algo. Era una mujer vestida de blanco que se acercaba lentamente hasta la patrulla. Pensé que era alguien que iba a pedirnos ayuda. Como dije antes, era común la violencia doméstica y fue en lo primero que pensé.
La mujer siguió acercándose por el lado del volante, teníamos las ventanillas arriba y como era época de frío, no la bajé, esperaba hasta que ella estuviera muy cerca para hacerlo, no quería perder el calor dentro del auto y fue la decisión más sabia que pude tomar en mi vida. Cuando ella ya estuvo muy cerca, noté algo muy raro, tenía la cabeza cubierta, las manos dentro del vestido y no había forma de verle la cara, pero ella siguió, con paso firme y lento dando la vuelta por delante de la patrulla hasta donde estaba yo. Cuando finalmente estuvo frente a mi ventanilla, la vi, entonces sí, claramente, aquella mujer era una calavera y estaba parada frente a mí, no pude gritar, el terror me lo impidió, lo único que atiné a hacer, fue comenzar a patear a mi compañero y a darle codazos con toda la fuerza que tenía, pero él no se despertó, no se movió en lo absoluto, poco a poco comencé a paralizarme del miedo, hasta que no pude mover un solo músculo, no sé cuánto duró parada ahí, esa cosa, pero para mí es como si hubieran pasado horas enteras, hasta que finalmente dejó de verme con sus cuencas vacías y siguió caminando, alejándose de la patrulla. Pude ver claramente que aquella cosa no tenía pies, solamente flotaba por encima del suelo a escasos centímetros. Pasaron algunos minutos hasta que finalmente pude lograr moverme otra vez y en ese preciso momento mi compañero se despertó, dándose cuenta de que estaba pálido y sudando me preguntó qué me había pasado, le expliqué lo sucedido y no me creyó, incluso alcancé a ver una pequeña sonrisa burlona en su cara. En ese momento nos llegó un llamado para verificar a una persona en situación de calle que estaba armando un alboroto y para mi fortuna, tuvimos que abandonar aquel baldío. Mi compañero venía sonriendo, como tirándome de loco, pero al momento de alcanzar la salida del baldío, ella ya estaba ahí, parada, esperándonos. Mi compañero entonces aceleró y salió velozmente del lugar. Una vez afuera, vi su rostro pálido y él me dijo, discúlpame por no creerte, si alcancé a ver su rostro. Fue la última vez que acudimos a ese baldío. Las siguientes veces que necesitábamos dormir un poco, lo hicimos en calles con alumbrado público cerca de lugares donde hubiera puestos de comida que abrieran toda la noche. Afortunadamente a los 2 meses de ocurrido esto, nos cambiaron de zona. Al día de hoy, sigo siendo policía, me falta muy poco para retirarme, pero agradecí que nunca me volvieran a enviar a Xochimilco y decidí nunca volver a visitar esa alcaldía por la noche. Esto que voy a contarles le ocurrió a mi hermano cuando éramos chicos, él tendría como 10 años, dormía en la misma recámara con mi otro hermano, el mayor que en esa época era un joven de 17, acabábamos de mudarnos a una casa más grande, de 3 pisos, pero al poco tiempo de llegar, se empezaron a ver sombras por los pasillos y rincones de la casa y por la noche se escuchaban gritos y lamentos, por lo que nos metíamos temprano a nuestros respectivos cuartos y preferíamos dormir temprano. En la casa había mi papá adaptado una especie de capillita y ahí nos metía mi madre a rezar, aunque todos mis hermanos y yo íbamos más a la fuerza que por gusto. Mi hermano, vamos a llamarle Ricardo, se llevaba con que jugar y a escondidas de mi mamá. Se la pasaba haciendo miles de cosas, menos a lo que lo habían llevado, incluso se burlaba de las oraciones que le enseñaban, nos decía a todos que para rezar más rápido el rosario, solo teníamos que decir, bola chica, bola grande y hacía enojar a mi mamá, porque ella era muy religiosa y quería que sus hijos también lo fuéramos, así que le llamaba mucho la atención a mi hermano, pero él siempre terminaba burlándose. Así las cosas, un domingo después de haberse burlado de la hora del rezo, Ricardo se fue a dormir, junto con mi otro hermano. Ya estaba la casa en completo silencio, sería como la 1 de la mañana, cuando unos gritos espantosos nos levantaron a todos. Mi recámara estaba al lado de la de mis hermanos, por lo que fui de las primeras en llegar. La puerta del cuarto de mis hermanos estaba abierta de par en par, la luz encendida y mi hermano mayor abrazaba a Ricardo, que lloraba, estaba completamente pálido y temblaba sin poder controlarse. Llegaron todos los demás, entre ellos mis padres. Después de mucho rato, lograron calmar a mi hermano y entonces nos contó lo que había visto. Vi al diablo, se los juro que lo vi, se acercó a mi cama, me tocó, abrió la puerta,
Cuando lo vi la primera vez, era pequeño, montado en un caballo, era un charro vestido todo de negro, se fue acercando a mí, pero fue creciendo, y cuando llegó a mi cama tomó la figura del diablo, fue horrible, me tocó y me dejó sus dedos en la piel, miren, y entonces nos enseñó, en el brazo izquierdo, tenía unos dedos marcados, pero lo habían quemado, estaban las huellas marcadas con quemaduras, en la parte donde le apretó el brazo. Todos nos quedamos muy sorprendidos y asustados. Esa noche ya nadie durmió. Al otro día mis padres llevaron un padre a la casa, bendijo todo, y entonces nos pusieron a todos una cruz en el cuello. Afortunadamente, cesaron las cosas raras en la casa y jamás se repitió algo como lo que vivió mi hermano, pero creo que esa casa nunca quiso que estuviéramos en ella, porque al poco tiempo tuvimos que cambiarnos nuevamente. Así y todo, Ricardo nunca creyó en nada que tuviera que ver con religión. Eso sí, le emociona enterarse de cosas y sucesos paranormales, pero a la fecha ya un hombre de edad, aún recuerda ese espantoso susto que se llevó en su infancia. El siguiente hilo fue enviado por nuestra suscriptora, la sobrina Chinchita Lourdes Gamboa Ramírez. Esta historia es verídica, pasó hace ya algunos años. Mi hermana cursaba su carrera de contador público y estaba a punto de casarse con José Luis, su novio, que también estudiaba en la misma escuela que ella, pero sucedió que un día él enfermó y tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Mi hermana lo cuidó durante su enfermedad, hasta que un día, cuando estaba con él, este se sentó de repente, estiró los brazos, hubiera parecido que alguien lo jalara, entonces mi hermana se acercó a él para sostenerlo, pero de un empujón José Luis la retiró, le dijo no, tú vete de aquí, y entonces cayó sin vida. Con profunda tristeza, lo despedimos, era un buen muchacho, y así fueron pasando los días. El carácter de mi hermana empezó a cambiar, yo pienso que por la pérdida del que iba a ser su esposo, y al notar este cambio, mi hermana, la mayor, le dijo un día: ¿cómo eres? Ya no te acuerdas de José Luis ni para rezarle. Y ella le contestó: y él no se acuerda de mí ni para venirme a espantar, y se rió. Por la noche nos fuimos a dormir y como a las 3 de la mañana se oyó el grito de mi hermana y esta salió corriendo asustada de su recámara. Sorprendidos le preguntamos qué le había pasado y llorando nos dijo que le habían sacudido la cama en forma muy violenta y había visto una sombra negra pegada a su cama. Entonces asustada había salido corriendo y ya no quiso volver a entrar a su cuarto. Se fue a dormir a la recámara de mi hermana la mayor. Obviamente, José Luis, solo que haya sido que la sacudió la cama, lo había hecho en respuesta por el comentario de mi hermana, pero sin que en ese tiempo lo supiéramos, era el primer suceso de muchos otros que iban a seguir por muchos años a mi hermana. Pasaron varios años, mi hermana se casó, tuvo la mala fortuna de hacerlo con un hombre enfermo, y no físicamente, pero sufría de flojera crónica y nunca trabajó, hacía sufrir mucho a mi hermana, pero cuando las cosas se agravaban, su esposo, quien se llamaba Fernando, vio en varias ocasiones a un joven sentado en la sala de su casa. Se le quedaba viendo con lo que decía él era como una mirada de odio, una mirada que lo perseguía por donde él fuera, hasta que después de unos minutos, desaparecía como había aparecido, sin previo aviso y dejando un ambiente muy frío y un penetrante olor a lavanda, que curiosamente era la colonia favorita y que por muchos años usó José Luis. Así pasó en varias ocasiones, hasta que un día, este joven volvió a aparecer, pero esta vez, al aparecerse ante el esposo de mi hermana, lo hizo justo a su lado, aunque en esta ocasión mostró un rostro descarnado y deforme. Su mano fría se posó sobre el hombro de Fernando y se desmayó. Cuando volvió en sí, le contó a mi hermana lo que le había pasado. Mi hermana le preguntó entonces: ¿pero quién es? ¿Por qué te sigue tanto? Ya está muchos años tras de ti. Y entonces su esposo le contestó: no lo sé, pero esta vez tenía una como especie de escudo en su ropa con las letras CBC. Creo que siempre se lo vi, pero esta vez estaba tan cerca que las vi claramente.
Mi hermana se quedó helada. Eran las iniciales de su escuela, sí, la misma donde estudió con José Luis. Entonces fue a sacar su viejo anuario, buscó la fotografía del que había sido su novio, se le enseñó a su esposo, y este se puso pálido como la cera. El joven que tantas veces se le había aparecido era él, José Luis. Pasó un mes después de esto. Fernando había cambiado totalmente sus actitudes agresivas contra mi hermana, y una fría mañana de enero no se levantó más. Le pidió perdón a mi hermana, le dijo que estaba viendo claramente a José Luis, pero esta vez le dijo, tenía una sonrisa burlona. Ese mismo día, a las 7 de la noche, partió, tal vez comprendiendo que quien cuidó por tantos años a mi hermana fue aquel novio que vio truncada su vida al lado de quien hubiera sido su esposa, y que un día, sin quererlo, al burlarse de que no la visitaba ni para espantarla, lo trajo de su descanso eterno para que de alguna manera la cuidara. Ahora mi hermana está sola, se casó por segunda vez, como a los 50 años, con un español, al que le sucedió lo mismo que a Fernando. Lo hicieron presa de varias apariciones, un joven, sentado en un sillón de la sala, observándolo y al parecer, advirtiéndole que cuidara a mi hermana. Al poco tiempo, quedó viuda nuevamente. Hoy nos preguntamos, ¿fue en realidad José Luis quien estuvo presente tantos años? Ella misma trajo a este mundo algo desconocido que estuvo con ella mucho tiempo y que tal vez, solo tal vez, haya sido el responsable de llevarse a quienes fueron sus parejas y estén con ese ser en algún remoto lugar, sin encontrar el descanso eterno, o siga aquí en este mundo, presente en su vida, sin ella saberlo. Esta historia sucedió hace muchos años. Yo tenía una amiga, con la cual ya tenía yo mucho tiempo de amistad. Las dos nos casamos, éramos vecinas, tuvimos a nuestros hijos casi al mismo tiempo, con 2 meses de diferencia, y juntos fueron creciendo, y así fue como juntos entraron al kinder a la edad de 4 años. Todo esto comienza cuando el esposo de mi amiga salió un sábado por la tarde a la tienda y decidió llevarse a su pequeño hijo con él, pero se lo subió a la espalda para caminar más rápido y lo cargó, como decimos coloquialmente, de caballito. Al volver de la tienda, en la esquina de su casa, vio que había mucha gente, preguntándose qué habría pasado. Entonces se acercó a ver. El motivo de esta aglomeración era que habían atropellado a una joven. Entonces el esposo de mi amiga vio en el suelo a esta muchacha y se inclinó junto con el pequeño César, pasando entre las personas que estaban ahí para verla de cerca, y justo en ese momento, la joven abrió desmesuradamente los ojos y exhaló un último suspiro, y en ese instante partió hacia el otro mundo, víctima del golpe tan fuerte que se había llevado. Después de esto, el esposo de mi amiga se fue apresuradamente a su casa y le contó a mi amiga lo que había sucedido en la calle. Después de comentar lo que pasó, mi amiga le preguntó a su esposo si el pequeño hijo de ambos no se había asustado, y su esposo le contestó que no, que incluso lo llevaba cargado para que el niño no se asustara entre tanta gente, pero nunca se imaginaron las consecuencias de todo esto. Ese mismo día por la noche, fueron a dormirse. Mi amiga acostó al pequeño César y lo dejó durmiendo en su recámara. No había pasado ni una hora, cuando el niño empezó a gritar y a llorar desesperado. Cuando sus papás entraron a ver qué pasaba, lo encontraron levantado y llorando. Entonces, al ver a su mamá, corrió hacia sus brazos y le dijo: por favor, mamá, por favor diles que no me pateen, por favor que no me hagan daño. Como pudieron lo tranquilizaron. Mi amiga lo abrazó y lo durmió en su regazo, diciéndole que de seguro había tenido una pesadilla. Al cabo de algunos minutos el pequeño César se durmió. En el transcurso de los días, el pequeño siguió sufriendo constantemente la misma situación. Despertaba llorando desesperado, se le veía asustado, y siempre que esto le pasaba, le pedía a sus padres que lo protegieran porque mucha gente lo quería patear y él tenía mucho miedo.
Entonces sus papás decidieron llevarlo al médico, así lo hicieron, pero el doctor solo le mandó vitamina y les dijo que tal vez solo trataba de llamar su atención, que solía suceder que a esa edad algunos niños necesitan más atención y es normal que busquen la manera de hacerlo. Sin embargo, siguió transcurriendo el tiempo, sin que estos episodios del niño cesaran, al contrario, cada vez se agravaban más. Un día, estando de visita una tía de mi amiga en su casa, el pequeño César tomaba una siesta, se quedó dormido en el sillón de la sala, la tía y los papás del pequeño platicaban en el jardín, cuando de repente César salió corriendo y gritando desesperado: «No me peguen, por favor, no me peguen, quítense de aquí, por favor déjenme ir, por favor», y corrió a los brazos de su mamá. Entonces la tía les preguntó por qué estaba así el niño. Ellos le platicaron lo que le pasaba y que ya lo habían llevado con varios doctores, pero el niño seguía igual. La tía se quedó pensando un momento y les dijo: «Yo creo que esto no es cosa de doctores. Si me permiten opinar, yo creo que lo que César necesita es que lo cure otro tipo de persona». Mi amigo inmediatamente entendió lo que la tía quería decir y le contestó: «Hay tíos que yo no creo limpios y esas cosas, ¿eso se refiere?». Esta le contestó: «Sí, a eso me refiero, así que vete preparando que nos vamos». Mi amiga, no muy convencida pero desesperada ya con la situación, se decidió y así fue como llevaron al pequeño César con un señor que la tía conocía y que se dedicaba a sus menesteres. Esta persona, al ver al pequeño, les dijo que él había estado presente en el preciso instante en que una persona había pasado al más allá y que esa persona había muerto en forma violenta, y lo último que ella vio fueron muchos pies a su alrededor y se había asustado mucho, pero que cuando dejó este mundo, la única alma inocente que encontró fue la del pequeño y de ella se posesionó sin darse cuenta que ella ya no pertenecía a este mundo. Mi amiga se acordó del accidente de aquella muchacha que iba a casarse y de cómo su esposo había llevado al niño a ver a esa pobre joven. Obviamente lo asustada que ella estaba y que transmitió al niño eran los pies de toda la gente que se acercó a rodearla cuando sufrió el accidente. Entonces, el señor que les estaba ayudando rezó mucho por esa pobre chica, le pidió que dejara al pequeño César y que se fuera a descansar, pues ella ya no pertenecía a este mundo. Afortunadamente, el pequeño César nunca volvió a sufrir toda esa angustia que por algún tiempo vivió, y si algo nos deja todo esto de enseñanza es que nunca acerquemos a los pequeños a donde haya accidentes, porque quién sabe qué pueda pasar. La siguiente historia me ocurrió hace algunos años y es el suceso de algo bastante espantoso que me pasó junto a familiares y amigos. En esa época de la que estoy hablando, vivíamos relativamente cerca de una playa, de la cual prefiero no decir el nombre, pero la frecuentábamos cada fin de semana. En uno de estos fines de semana, ocurrió que fuimos mi hermana, su novio y un amigo muy cercano nuestro. Acostumbrábamos pasarla muy bien y por lo tanto, las horas se nos pasaban rápido y antes de darnos cuenta, la noche ya había caído. En esa ocasión no fue la excepción y las sombras de la noche nos sorprendieron más rápido de lo que pudimos darnos cuenta, pero como el ambiente era muy bueno, decidimos quedarnos más tarde de lo habitual. Así dio la 1 de la mañana y fue hasta entonces que decidimos regresar a casa, sin saber que la pesadilla estaba por comenzar. Abordamos mi auto compacto, ya saben, uno de esos que tanta batalla dan y cae por millares en las calles de la ciudad. Íbamos delante el novio de mi hermana y yo, detrás mi hermana y nuestro amigo. Llevábamos música e íbamos platicando aún animadamente. Debo mencionar en este punto que había 2 caminos para ir y regresar de aquella playa, uno más corto que el otro y es el que nosotros, por obvias razones, siempre tomábamos. El regreso parecía tranquilo, había yo dejado atrás la intersección que bifurcaba los caminos y alegremente seguíamos charlando.
Cuando de pronto la vimos, yo iba a una velocidad algo alta, pero alcanzamos a ver a aquella chica pidiendo aventón. Parecía una joven común y corriente, vestida de forma normal. Mi hermana y su novio comenzaron a decirme que esa chica estaba sola a esas altas horas de la noche y que porque no la llevábamos. Yo les dije que era peligroso, el camino era muy oscuro, apenas iluminaban las luces del auto y no quería arriesgarnos a que fuera una artimaña para que nos quitaran hasta el carro. Así discutimos unos minutos sobre si llevarla o no. Durante todo este diálogo, yo nunca detuve el coche, por lo que aquella chica se había quedado ya bastante atrás. La discusión comenzó a subir de tono, hasta que llevado por mi furia, detuve el auto, insisto, ya a demasiada distancia de la mujer que pedía la lleváramos. Cuando volteé para seguir la discusión con mi hermana, el terror me impidió hablar. Detrás del auto estaba ella parada, la chica que pedía aventón y que habíamos dejado al menos 1 kilómetro atrás. Como mencioné antes, yo llevaba el auto a una velocidad considerable y era imposible que ella hubiera corrido detrás de nosotros. Mi hermana se me quedó viendo, al igual que me observaba mi amigo. Yo no atinaba a decir palabra alguna. Ellos notaron mi terror y en ese momento ocurrió algo que aún hoy, al recordarlo, me hiela la sangre. Aquella mujer atravesó el auto caminando, pasando entre nosotros. Ella se veía completamente sólida, pero atravesó el auto justo por la mitad, saliendo por la parte delantera. Todos comenzamos a gritar, el pánico se apoderó de los 4, pero lo peor fue ver que ella se había parado justo delante del vehículo, impidiéndonos el paso, esta vez con un gesto macabro, un gesto de algo que no pertenece a este mundo. Su cara estaba desfigurada y mostraba una mueca irónica y muy terrorífica. Traté de controlarme un poco y ya que ella estaba delante nuestro, emprendí la marcha en reversa, huyendo lo más rápido posible de esa cosa y sin dejar de mirarla. Como pude, entre sollozos y gritos de las 4 personas que íbamos en el auto, logré llegar hasta la intersección. Dedicamos unos cuantos minutos a tratar de tranquilizarnos un poco. No pudimos hacerlo, pero sí llegamos a la conclusión de tomar el camino más largo para no volver a toparnos con lo que fuera aquel ser. Comenzamos el regreso por el camino largo. Apagué el radio casi con un golpe y esta vez nadie hablaba. Creo que todos rogábamos por poder llegar a casa con bien y a salvo. Avanzamos unos kilómetros en la oscura carretera cuando mi hermana gritó espantada nuevamente: «Allí está». Efectivamente, unos cuantos metros delante de nosotros estaba nuevamente esa mujer con el gesto macabro y burlón pidiendo aventón. Me frené en seco y repetí la maniobra de unos minutos antes. Emprendí nuevamente la marcha en reversa hasta que nuevamente llegamos a la intersección. Algo que olvidé mencionar es que estoy hablando de un tiempo en el que los celulares aún no eran la cosa cotidiana que son el día de hoy, por lo que estábamos incomunicados. Los únicos teléfonos públicos estaban en la ciudad y no podíamos llegar hasta ella. Más aterrorizados que antes, nos quedamos largos minutos en la intersección sin decirnos nada entre nosotros, temerosos de que en cualquier momento aquella horrible cosa apareciera por cualquiera de los 2 caminos. Finalmente, me decidí a romper el silencio y les dije: «Nos tenemos que regresar a la playa y quedarnos en el carro hasta mañana». Los otros 3 que venían conmigo asintieron y emprendí el camino de regreso a la playa. Aquella noche fue la más espantosa de mi vida. Nadie durmió, todos esperábamos que aquel ser apareciera de pronto, nuevamente frente a nosotros, algo que afortunadamente no pasó. Al salir el sol, respiramos aliviados. Un camión de pasajeros llegó como a las 9 de la mañana, dejó a los turistas que iban a la playa y cuando vi que iba de regreso, le mentí diciéndole que la noche anterior nos habían querido asaltar y que si podíamos hacernos compañía de regreso a la ciudad. Afortunadamente, el chofer aceptó de buen agrado y así por fin pudimos regresar a casa. Claro, aunque era de día, nunca dejamos de observar el camino, temerosos de que ella aún siguiera por ahí. A pesar de que esto me ocurrió hace ya muchos años, aún lo recuerdo como si me hubiera pasado ayer. Sobra decir que jamás volvimos a ir a esa playa y preferimos pasar los fines de semana en casa, charlando o haciendo cualquier otra cosa que no implicara asomarse a ninguno de aquellos 2 caminos malditos.
Muchas gracias por ver nuestros vídeos y escuchar nuestras historias, muchas gracias por acompañarnos este año, esperamos seguir gozando de su preferencia al siguiente, reciban un abrazo de parte del equipo que conforma el comedor familiar del tío Chins, gracias a ustedes nuestro canal ha crecido hasta este punto y digo nuestro canal porque es de todos, principalmente de los suscriptores que nos han hecho posibles, gracias a todos nuestros queridos y apreciados suscriptores y nos vemos en el 2024.